¿Qué pasaría si la persona que más ha cambiado la historia del mundo nunca escribió un libro, nunca gobernó un ejército, nunca viajó más de 200 kilómetros de su aldea natal y aún así, 2000 años después, 2000 millones de personas llevan su nombre? No estamos hablando de un mito, estamos hablando de un hombre real, en un tiempo real, en un lugar real. Y la historia de ese hombre es más extraordinaria y más humana de lo que probablemente te han contado. Hoy vamos a ver la vida de Jesús como nunca te la han mostrado, con la mirada del historiador, del arqueólogo y del lector honesto de los textos. Revelación 1. Jesús vivió más de 30 años de vida ordinaria antes de su ministerio público. 3 décadas de trabajo manual, de familia, de sinagoga, de polvo galileo. Esos años silenciosos forjaron todo lo que vendría después. Revelación 2. Las parábolas de Jesús no son alegorías abstractas. Son imágenes tomadas directamente del mundo físico de un carpintero galileo del siglo I, y cuando las ves en ese contexto, hablan de una manera completamente distinta. Revelación 3. La última semana de su vida, los 7 días desde la entrada a Jerusalén hasta la crucifixión, contiene más enseñanza, más confrontación y más revelación que todo el resto del ministerio combinado. Quédate hasta el final. Lo que verás hoy sobre Jesús es diferente a todo lo que hayas escuchado antes. Si este canal te muestra a Jesús en su contexto histórico real, suscríbete ahora. Activa la campana para no perderte el próximo video. Nazaret, una aldea de 400 personas en las colinas de Galilea, sin importancia política, sin mención en los escritos del Antiguo Testamento. El lugar donde Jesús pasó el 95% de su vida. Lucas lo resume en una sola frase después del episodio del templo a los 12 años. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 30 años comprimidos en 16 palabras. ¿Qué hacía Jesús durante esos 30 años? El Evangelio de Marcos lo describe como el tectón, la misma palabra que usan los evangelios para su padre José. No solo carpintero, constructor artesano de la madera y la piedra. Un hombre que conocía el peso de las vigas, el filo del escoplo, la diferencia entre una madera bien curada y una que se romperá bajo presión. A 6 kilómetros de Nazaret estaba Séforis, una ciudad helenizada que fue completamente reconstruida durante la infancia y la juventud de Jesús. Muchos historiadores creen que Jesús y José trabajaron en esa obra. Si así fue, Jesús conocía el mundo del trabajo físico, del pago justo y del esfuerzo diario desde la infancia. Y esos 30 años no fueron años vacíos, fueron años formativos. Cada parábola sobre cimientos, cada imagen sobre el sembrador, cada referencia a la levadura que leuda toda la masa, viene de alguien que conocía esas cosas con las manos, no solo con la mente. Los 30 años de silencio son la base de todo lo que vino después. Jesús no habló al mundo desde un trono, habló desde un taller. Todo cambia en el río Jordán. Juan el Bautista, el predicador excéntrico que come langostas y miel silvestre y viste de pelo de camello, está bautizando multitudes en el Jordán cuando Jesús aparece entre la gente y pide ser bautizado. La escena es extraordinaria por lo que dice y por lo que no dice. Juan intenta disuadirlo. Yo necesito ser bautizado por ti, lo cual implica que ya había algo reconocible en Jesús antes de cualquier milagro público. Pero Jesús insiste. Así conviene que cumplamos toda justicia. La voz del cielo, la paloma, el este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Es el momento de comisión pública. Jesús tiene aproximadamente 30 años. 3 décadas de preparación para un ministerio que durará, según la mayoría de los historiadores, entre 1 y 3 años. Inmediatamente después del bautismo viene el desierto. 40 días, sin comida, con el adversario. Las 3 tentaciones que siguen son un microcosmos de todo el ministerio que vendrá. La tentación del pan, que luego se convertirá en la multiplicación de los panes. La tentación del poder, que anticipará el momento en que la multitud intente hacerlo, rey. Y la tentación del espectáculo que prefigura los momentos en que le pedirán señales. Jesús responde a las 3 con la misma herramienta, la escritura. No con poder sobrenatural, no con argumento filosófico. Con el texto que conocía desde niño, en la sinagoga de Nazaret, de la memoria, del desierto al ministerio, del ayuno a la boda de Caná, del silencio a la primera señal. El arco narrativo de los evangelios comienza con agua el bautismo y terminará con agua y sangre fluyendo del costado abierto en la cruz. Hay algo que separa la enseñanza de Jesús de la de todos los maestros de su tiempo y de la mayoría de los maestros de todos los tiempos. No enseñó con abstracciones, enseñó con cosas. Un sembrador saliendo a sembrar. Una mujer que pierde una moneda y barre toda la casa.
Un hijo que pide su herencia, la malgasta y vuelve a casa hambriento. Un padre que sale corriendo por el camino cuando ve al hijo desde lejos. Cimientos sobre roca, cimientos sobre arena. Una red llena de peces de todo tipo. Una perla de gran precio. Estas no son ilustraciones pedagógicas elegidas por un escritor de sermones. Son imágenes del mundo físico de la Galilea del siglo I que Jesús conocía desde adentro. El sembrador que sale con su bolsa de semillas y las arroja sobre suelo pedregoso, entre espinos y sobre tierra buena es el campesino que vive a 100 metros de la sinagoga de Nazaret. La mujer que barre la casa de suelo de tierra buscando la moneda perdida es la madre de familia que conoce el valor de un denario cuando el presupuesto de la semana depende de él. El Sermón del Monte, el discurso más largo de Jesús en Mateo, es también el documento más subversivo del siglo I. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. En el sistema de honor y vergüenza del mundo mediterráneo antiguo, donde el honor dependía del poder, la riqueza y el estatus, Jesús invirtió cada categoría. No enseñó lo que todo el mundo esperaba escuchar. Enseñó exactamente lo contrario, y la gente lo seguía en multitudes. Si este retrato de Jesús te está llegando de manera distinta, dale like ahora. Y comparte este video con alguien que necesite ver a Jesús en su contexto real. Los milagros de Jesús son narrados en los 4 evangelios con una coherencia y una especificidad que los distingue de los relatos milagrosos de otras figuras antiguas. No son vagos ni genéricos. Son concretos: el nombre de la persona, el lugar, la hora del día, la reacción de los presentes, las palabras exactas que Jesús pronunció. Pero lo más fascinante de los milagros de Jesús no es su frecuencia sino su lenguaje. Para un oyente judío del siglo I, cada milagro era una cita de la escritura hebrea. Dar vista a los ciegos era exactamente lo que Isaías había profetizado del Mesías. Sanar a los leprosos era restaurar a los excluidos de la comunidad. Resucitar a los muertos era anticipar la resurrección final. El milagro de la multiplicación de los panes se produce en un lugar desierto, el mismo tipo de lugar donde Dios alimentó a Israel con maná en el desierto. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo distribuye. Las palabras y los gestos son exactamente los que el liturgista judío usaría en la mesa sabática. Los oyentes no podían no escuchar la resonancia, la tormenta calmada, Jesús dormido en la barca, los discípulos aterrados, el viento y las olas respondiendo a su voz. En la teología hebrea, solo Dios tiene autoridad sobre las aguas del caos. La pregunta que hacen los discípulos, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?, no es una pregunta retórica, es la pregunta central de todo el Evangelio. Cada milagro era una pregunta formulada en hechos. ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Y la respuesta que los evangelios dan no espera al final del libro. Se insinúa en cada página. El domingo Jesús entra a Jerusalén sobre un asno mientras la multitud tiende mantos y ramas en el camino y grita Hosanna. No es un gesto espontáneo ni un accidente. Es una cita deliberada y pública del profeta Zacarías. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno. El lunes expulsa a los cambistas del templo, vuelca las mesas, suelta las palomas, impide que alguien lleve mercancía por el atrio. Y declara, citando a Isaías y a Jeremías simultáneamente: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los sacerdotes del templo, cuya economía dependía exactamente de ese sistema de cambio y venta, entendieron perfectamente lo que acababa de ocurrir. Desde ese momento, el lunes de la semana de Pascua, la decisión de eliminar a Jesús está tomada. El martes es el día de las grandes confrontaciones en el templo. Los fariseos llegan con una trampa sobre el tributo al César. Los saduceos llegan con una trampa filosófica sobre la resurrección. Los escribas le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos. Y Jesús responde a cada uno con una precisión que deja a cada grupo sin ninguna posibilidad de réplica y termina con una pregunta propia sobre el Mesías que ninguno de ellos puede responder. En algún momento de ese martes, Jesús está sentado cerca del cofre de ofrendas del templo y observa cómo la gente deposita su dinero. Una viuda echa 2 pequeñas monedas de cobre menos de 1 centavo. Jesús llama a sus discípulos y les dice: Os digo en verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Porque todos estos han echado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Es la última enseñanza pública registrada de Jesús antes de la pasión. La última palabra es sobre una viuda con 2 monedas.
El jueves es el día más íntimo de toda la semana, la última cena, el aposento alto. El lavamiento de pies, el acto que en aquella cultura solo hacía el esclavo más bajo de la casa, realizado por el señor ante los suyos, con una toalla alrededor de la cintura y un recipiente de agua. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No es solo un gesto humilde, es una redefinición completa del significado del poder. En esa misma mesa toma el pan, da gracias, lo parte y dice: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Toma la copa y dice: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí». Los discípulos están cumpliendo el Seder de Pascua, la celebración anual de la liberación de Egipto, y en ese momento, la cena familiar se convierte en algo completamente nuevo, que 2.000 millones de personas repetirán cada semana durante los siglos por venir. Después, el huerto de Getsemaní. Jesús separa a Pedro, Santiago y Juan del resto y les pide que se queden despiertos mientras ora. Luego avanza un poco más y cae de rodillas. La oración que sigue es la más extraordinaria que los evangelios registran. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Lucas, el médico, añade un detalle clínico extraordinario. El sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. No es metáfora, es fisiología. Regresa 3 veces a los discípulos. Los 3 veces los encuentra dormidos. La soledad de Getsemaní es absoluta. Cuando llega Judas con la cohorte y los guardias del templo, los discípulos huyen. Pedro lo sigue de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, donde niega 3 veces conocerlo. El gallo canta. Pedro llora amargamente. El viernes es la crucifixión. Juicio ante Anás, ante Caifás, ante el Sanedrín, ante Pilato, ante Herodes, de vuelta a Pilato. Pilato lo declara inocente 3 veces y lo condena de todas formas. La cobardía del poder frente a la presión de la multitud. La corona de espinas, la flagelación romana, la vía dolorosa con la cruz al hombro, Simón de Cirene obligado a cargarla cuando Jesús no puede más. El Gólgota, lugar del cráneo fuera de los muros de la ciudad, 2 criminales a cada lado. Las palabras desde la cruz, 7 en total, registradas en los 4 evangelios como fragmentos de oro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el sol se oscurece. El velo del templo se rasga de arriba abajo. Un centurión romano, el oficial que supervisó la ejecución, dice: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». José de Arimatea pide el cuerpo. Nicodemo trae mirra y áloe. El cuerpo es envuelto en lino y depositado en una tumba nueva, en un jardín cercano al lugar de la crucifixión. Una piedra grande cierra la entrada. El sol de ese viernes se pone. Es el comienzo del sábado. El domingo, antes del amanecer, María Magdalena y las otras mujeres van al sepulcro a ungir el cuerpo. La piedra está corrida, la tumba está vacía, los lienzos están en el suelo. El sudario que cubrió su cabeza, doblado y puesto aparte. Los ángeles dicen lo que nadie esperaba oír: «No está aquí, porque ha resucitado», como dijo. Pedro entra corriendo al sepulcro y ve los lienzos vacíos. María Magdalena permanece afuera llorando. Ve a alguien que supone es el hortelano. Él le pregunta: «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella dice: «Señor, si tú lo has llevado de aquí, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Una sola palabra de respuesta: «María». Y ella reconoce la voz. La primera persona en ver al resucitado es una mujer que en el siglo I no tenía derecho a testificar en un tribunal judío. Hemos recorrido hoy la vida de Jesús en su contexto real. La aldea de Nazaret, el taller del carpintero, el río Jordán, el desierto, las orillas del lago de Galilea, los campos y los pueblos donde enseñó, el templo de Jerusalén, Getsemaní. Lo que emerge de ese recorrido no es la figura distante del vitral de una catedral. Es un hombre de carne y hueso que caminó por caminos de tierra, que tuvo hambre y cansancio y amigos y enemigos, que tocó a los intocables, que comió con los inadmisibles, que lloró sobre la tumba de su amigo, y que también dijo cosas que ningún hombre sensato diría si su único objetivo era ser popular. «Yo soy la resurrección y la vida. Antes de que Abraham fuera, yo soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». El escritor C.S. Lewis planteó el dilema con una claridad que nunca ha sido superada. ¿Alguien que dice estas cosas es un lunático, un mentiroso, o es exactamente lo que dice ser? No hay término medio cómodo. No hay espacio para el «fue un buen maestro de moral».
La tumba vacía no prueba la resurrección a quien no quiera creer, pero tampoco puede ser ignorada por quien quiera ser honesto con la historia. Los discípulos hombres que huyeron la noche de la cruz, que se encerraron por miedo, algo encontraron que los hizo salir a proclamar la resurrección en la misma ciudad donde podían ser arrestados y ejecutados. Algo vieron, algo los cambió, y eso algo, 2000 años después, sigue siendo la pregunta más importante que cualquier persona puede hacerse. Si este video abrió esa pregunta en ti, suscríbete. Hay más por descubrir. Hasta la próxima.